Continuando en este caso con las clases acá en la Academia de San Marcos. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los puntos que nos faltó en este caso en la clase. Por lo tanto, prestar atención, los jóvenes. Miren, este es algo sencillo y este es básico porque viene mucho en preguntas de examen de admisión. En cualquier universidad no se da eso. Los jóvenes, miren. A ver, hablamos en este caso de los ríos. Los ríos. Profesor, ¿qué es un río? Hay que recordar, jóvenes, que un río es una corriente natural de agua dulce. Entonces, para que nunca te olvides, vamos a tener por acá jóvenes. Recuerden, si te preguntan qué es un río, fácil, lo vas a tener que responder. Un río viene a ser corriente. Corriente. ¿Corriente qué, profe? Corriente, pues corriente natural. Natural. ¿Natural qué es? De agua. ¿De qué agua? ¿Salada o agua dulce, profe? Agua dulce. Agua dulce. Muy bien, ahora, y tú tienes que recordar algo también, que los ríos se clasifican por ser que A, lóticas, lénticas, freáticas, atmosféricas o criogénicas. Lóticas. No te olvides, hay que recordar, jóvenes, que los ríos se clasifican por ser lóticos. ¿Y por qué los ríos se clasifican por ser lóticos? Vamos, lóticas. Porque hay que recordar que los ríos están en constante desplazamiento. Desde su origen, los ríos están todos los días en constante desplazamiento. Y a ese desplazamiento lo vamos a llamar como lóticas. Ahora, y hay que recordar, jóvenes, que los ríos son estudiados por una ciencia. ¿Cómo se llama esa ciencia que estudia a los ríos? Vamos, lúcete muy bien, la potamología. Fíjense la potamología. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los ríos? Potamología. ¿Te vas a olvidar? No te olvides. No te olvides porque es una ciencia básica. Entonces vamos a poner por acá potamología. ¿Quién estudia la potamología? Pones a los ríos. A los ríos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, bien. Entonces, más o menos yo tengo una visión de qué son ríos. Corriente natural de agua dulce. Listo. Recuerden que está en el desplazamiento. Ese desplazamiento, lógico. Entonces, ¿por qué ciencia? Potamología. Ahora, origen de un río. ¿De dónde proviene un río? Entonces, acá arriba, vamos a poner en este caso origen. Origen. ¿De dónde proviene un río? Yo sé que algunos han mencionado los ríos que vienen de los lados, de las glaciares. Solamente un río proviene de los lados y no, un río proviene de lagos, de lagos, glaciares. Hay ríos que originan otros ríos. Como también hay lluvias que originan ríos. Entonces, el origen de un río viene a ser muy variado, es distinto, ¿sí o no? Entonces, el origen de un río viene a ser nival. Nival. Profe, ¿qué es nival? Nival hace referencia a nevados. Cajones, o sea, ríos y ríos nevados. El origen de un río también puede ser glaciar. Cajones puede ser glaciar. O sea, hace referencia a los glaciares de Asia. Muy bien, listo. Otro río, otro origen de un río, puede ser en este caso, jóvenes, lacustre. Lacustre. Profe, cuando hablamos de lacustre es de los lados. Por ejemplo, los ríos Gaisco. Hay que recordar, jóvenes, que el río Chantal proviene de una laguna con su fondo alrededor. Ya jóvenes, muy cercana al río Laura. Fíjense no sabías. Entonces, igual, glaciar, lacustre, también puede ser en este caso fluvial. El término fluvial hace referencia a las lluvias. Hay ríos que se originan, pues, en este caso, gracias a las lluvias. Como también puede ser en este caso fluvial. O sea, hay ríos que originan, habla otros ríos. Entonces, ahí está. El origen de los ríos. Entonces, un río tiene muchos tipos de ríos. Ahora, un río tendrá estructura, tendrá características. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces vamos a poner por acá características de un río. Características. Uno de los puntos que siempre preguntan jóvenes es características también. Las características de un río. ¿Jóvenes? Entonces rápidamente vamos a tener que empezar con cursos. ¿Qué es curso, jóvenes? ¿Qué es curso? Ahora viene geografía, no prueba. ¿Qué es curso? Un curso, así lo denominamos,
a ese gran recorrido total que realiza un río desde su naciente hasta su desembocadura. ¿Qué es curso, jóvenes? A ver, ¿qué es curso? El curso. Entonces voy a poner por acá curso. ¿Qué es curso? Vamos. El curso es el recorrido total que realiza un río desde su naciente hasta su desembocadura. Y a ese gran recorrido lo vamos a llamar un curso. Entonces, para que nunca te olvides, porque yo sé que te vas a olvidar, vamos a poner por acá definiciones. Muy bien, vamos a poner por acá jóvenes su definición. Entonces, vamos a poner por acá jóvenes la definición. ¿Qué es un curso? Entonces, recorrido, ¿no? Ese recorrido. ¿Recorrido qué? Total de un río. Muy bien. Ahora, lo curioso es que este curso se divide en tres. Sí, se va a tener que dividir en tres. Acá tenemos, jóvenes, por ejemplo, al curso T, al curso A, al curso B. Acá tenemos el curso A. También conocido como curso joven, ¿verdad? O curso superior. Luego tenemos a otro tipo de curso. Entonces, ¿qué curso tenemos por acá? Acá, muchachos, tenemos al curso medio, ¿sí? Acá tenemos al curso medio, acá medio. Y acá tenemos al curso sí, bajo. Recuerda que este curso bajo es conocido como adultez, corrección, vejez, jóvenes, sí, vejez o senectud demencia, o curso inferior. A este curso medio lo vamos a llamar adultez o adulto. Ahí está. Entonces, ¿qué es el curso? Recorrido total de un río, desde su naciente hasta su desembocadura. Hay que recordar que este curso alto, jóvenes, también se denomina como que vamos curso joven, superior. Habla curso adulto y curso bien o similitud, ¿verdad? Ahora, entonces, acá vamos entendiendo. Miren, este curso tiene dirección. O sea, un río cuando está desplazándose, cuando está siguiendo su recorrido, su curso, se va a tener que direccionar en dos maneras. Hay ríos que se van a desplazar de este a oeste, como también hay ríos que se van a desplazar de norte hacia el sur. Entonces, este curso tiene dirección. Entonces, jóvenes, acá voy a poner en este caso dirección y un curso. Jóvenes, o sea, un río. Vamos a poner por acá su dirección. ¿Cuántas direcciones son? Dos direcciones. Entonces, vamos a poner por acá dirección. Dirección. Muy bien. Hay que recordar algo importante. Dirección de un río puede ser de manera transversal. Diagones puede ser en este caso de manera transversal. Vamos a poner por acá transversal. Transversal. Listo. Profe, ¿cómo es un recorrido de manera transversal? A ver, ¿cómo será este recorrido de manera transversal? Hablamos de transversal cuando ríos que se van a desplazar de este a oeste. Jóvenes, no te olvides, como profe, de este a oeste. O también puede ser viceversa. Viceversa, por ejemplo, el río Chacaiza. El río Lima, ¿cómo viene? Viene de curso transversal. Ahora, tenemos otro tipo, en este caso, de curso, ¿no? De manera longitudinal. Longitudinal. Muy bien. Y este curso de manera longitudinal viene a ser, pues, en este caso, de norte, y en este caso, hacia el sur. O también puede ser viceversa. ¿Entonces? Muy bien. Por ejemplo, los ríos también en los ríos amazónicos. Norte-sur, de sur hacia norte. Entonces, ya saben, bien, ahora, pasamos a estos pequeños pasos. Miren, yo te dije, que este curso se va a tener que empezar, curso alto, curso medio, curso. Vamos a ver qué pasa en cada escenario. Miren, en este curso superior, es obvio que acá se encuentra el origen de un río. Sí, jóvenes. En el curso alto se encuentra el origen de un río. Muy bien, ahora, pregunta. En este curso alto, ¿cómo será el comportamiento de las aguas de un río? ¿Serán pasivas? ¿Serán tranquilitas? ¿Usted qué se jode? No, no. Hay que recordar con que en este curso alto superior, ¿cómo son las aguas? Entonces vamos a poder tocar las aguas. Las aguas, son torrentosas. Torrentosas. Muy bien.
O sea, tienen una gran correntada. Pues. Al ser torrentosos, pregunta, ¿van a permitir la navegación? No van a permitir la navegación. Es imposible. Entonces, en este curso alto no se puede navegar. Cajones no se puede navegar. Tú te metes acá, tú te ves que arrastra, te desplaza y te golpea, en este caso, te toca, mueves. Muy bien, muy bien. Ahora, ni siquiera se puede nadar de forma, es imposible. ¿Sí? Ahora, en este curso alto, estas aguas, al ser torrentosas, ¿qué van a formar? ¿Qué forman? ¿Ah? ¿Qué forman? ¿Qué forman? Entonces vamos a poner acá, ¿qué forman? Sí van a formar unos relieves conocidos como cañones. Acá están los cañones, 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 cañones. Muy bien, cañones también conocidos como desfiladeros. Solamente cañones no, también los pongos. Pongos. Recuerden que entre los cañones y pongos, muchachos, los cañones son más profundos y son más angostos. ¿Sí? Y los pongos son menos profundos y más amplios. Normalmente los pongos están en la selva alta. También pones laterales. Bien, listo. Recuerden, los ríos en este curso algo también forman cataratas. Bien, ahora, bajamos y seguimos bajando, tenemos el curso medio. Ahora, en este curso medio, ¿qué cosa está pasando, profesor? Miren, te cuento algo y a la vez no exagerar. En este curso medio no voy a estar grande caudal. Por lo tanto, jóvenes, en este curso medio las aguas son caudalosas. Son caudalosas. Caudalosas. O sea, tiene un gran volumen de agua. Listo. Ahora, en este curso medio, ¿qué forma un río? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Muy bien, entonces vamos a poner por acá. Vamos a formar valles. Valles. ¿Qué van a formar jóvenes? Valles. Y profe, ¿qué es un valle? Hay que recordar jóvenes que un valle es un espacio, ¿no? Los cerros naturales preciosos que se encuentran en los ríos. Y recuerden que estos valles son conocidos. Pero como estamos hablando de curso medio, recuerden que estos valles son estrechos. Valles es estrechos. Cajones, o sea, son terrenos o áreas, ¿no? De poca extensión, algo así. No te olvides. Seguimos bajando, señor, seguimos bajando. Y luego tenemos aquí curso, al curso bajo, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar en este curso bajo? Fácil. En este curso bajo, pregunta, ¿las aguas seguirán siendo controladas? No. Entonces vamos a poner por acá, las aguas son tranquilas. Entonces las aguas son tranquilas. Significa que son tranquilas. Bien, al ser tranquilas, ¿qué van a permitir? Habla los que permiten la navegación. Entonces, en esta pequeña zona son navegables. Son navegables. Muy bien, listo. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, profe. Buenísimo. No te olvides, en este curso bajo, las aguas de los ríos vienen a ser cursos navegables. Ya se puede navegar con natación. Por ejemplo, los ríos Amazonas. Muchachos. Entonces, ahora, acá me informo valles, sí, pero estos valles son amplios. Valles de gran extensión. Tejones, bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, miren, vamos a poner unos términos por acá. ¿Qué términos vamos a tener que colocar? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado de la palabra caudal? Profe, ¿cómo? Caudal. ¿Qué es caudal? Entonces vamos a poner por acá. Acá fue curso y acá vamos a poner caudal. Caudal. ¿Qué es caudal? Te cuento algo y a la vez puedes quedar con un caudal viene a ser volumen de agua. Entonces vamos a poner que el caudal viene a ser volumen, volumen ¿qué? Volumen de agua. De agua. Muy bien. ¿Qué es caudal joven? Vamos, ¿qué es caudal jóvenes? Volumen de agua. Ahora, pregunta, ¿tú piensas que los ríos siempre van a mantener su caudal? No. Hay ríos que sí mantienen su caudal. Como también hay ríos jóvenes que siempre aumentan y disminuyen su caudal. Por ejemplo, los ríos de la costa. Por ejemplo, tu río Chancay, tu río Guaura, tu río, en este caso, jóvenes Rímax. Claro, esos ríos aumentan y disminuyen sus caudales. A ese aumento y disminución de caudal jóvenes, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues lo vamos a tener que determinar como régimen. Régimen. Entonces, ¿qué es régimen? Régimen viene a ser, pues, en este caso, variación de caudal. Jóvenes, ¿qué es régimen? Variación de caudal. Entonces vamos a poner por acá variación
de caudal. De caudal. Muy bien. Ahora, pero hay que recordar algo importantísimo, señores, señoras. ¿Qué cosa, profe? Lo que pasa es que este régimen se va a tener divididos. ¿Sí? Se va a tener divididos. ¿Quiere conocer sus divisiones? Entonces, acá en la calle San Marcos, estamos estudiando la fichas. Entonces, régimen, variación de caudal. Este régimen se va a tener divididos. ¿Y cuáles son esas dos divisiones? Acá tenemos un régimen regular. Tenemos un régimen regular. ¿Sí? Ahí está. Y por acá tenemos un régimen irregular. Irregular. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de régimen regular, hacemos referencia, jóvenes, a aquellos ríos que siempre van a, en este caso, van a mantener su caudal. ¿Cómo? Sí. El término régimen regular hace referencia a aquellos ríos que siempre van a mantener su caudal. Estos ríos nunca aumentan ni se mantienen, por ejemplo, los ríos amazónicos. En cambio, el término régimen irregular hace referencia a aquellos ríos que aumentan y disminuyen su caudal. Entonces, este régimen regular hace referencia a aquellos ríos que aumentan, pero no me digas aumento y disminución de caudal. Dime crecida. Dime estiaje. Estiaje. Muy bien. El término crecida hace referencia cuando aquellos ríos van a aumentar su caudal, o sea, mayor volumen. Y estiaje cuando disminuye su caudal. Por ejemplo, los ríos San o los ríos pequeños centenarios. En épocas de verano aumentan su caudal, o sea, tienen crecida. En época de invierno tienen estiaje. Ahí está. Entonces, régimen irregular. ¿Te vas a olvidar? No, profe. No me voy a olvidar para nada. Entonces, continuamos con ya saben, son datitos, son términos que siempre vienen en preguntas del examen de admisión. Ahora, vamos con otro término. Vamos con este término llamado confluencia. Confluencia. ¿Qué es confluencia, jóvenes? Uno de los términos que también siempre viene en preguntas de examen. ¿Qué es confluencia? A ver, una confluencia hace referencia a aquellos ríos que se unen para formar otro río. Entonces, miren, acá tenemos un río, ¿sí? Acá tenemos un río X, acá otro río X. Entonces, estos ríos están juntando para formar otro río, ¿sí? Un río Y. Entonces, este se llama confluencia. Entonces, para que nunca te olvides, jóvenes, ¿qué es una confluencia? Vamos, no sé qué. ¿Qué es una confluencia? Unión de ríos para formar otro río. ¿Sí? Profe, ¿cómo? Entonces, lo ponen por acá. ¿Quiere una confluencia, chicos, chicas? Vamos. Muy bien, ¿sí? Una confluencia viene a ser unión de ríos ¿para qué? ¿Para formar qué? Para formar otro río. ¿Te vas a olvidar? No, profe. Muy bien. Ahora, hay otro tema que también pues, tienes que aprender. ¿Qué pasa cuando un río empieza otro río? ¿Esto cómo se llama? Y también, profe, hay un término ahí, sí, claro. Porque tú siempre dices, mira cómo ese río ingresa ese río. Así no se dice. Se dice afluente. Ya pones, se utiliza el término afluente. Entonces, acá voy a poner el término afluente. Afluente. Ya pones el término afluente. ¿Qué es afluente? Vamos. Afluente hace referencia cuando un río ingresa a otro río. Cuando un río va a alimentar a otro río. Cuando un río va a desembocar a otro río. ¿Te pones? Entonces, por acá te voy a poner nivel pollito nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es afluente? Cuando un río ingresa a otro río. Nada más. Te pones, entonces, vamos a poner por acá. ¿Qué es afluente? Cuando un río, vamos, ingresa a o cuando alimenta, ¿no? Cuando alimenta a otro. Listo. Muy bien, pero profe, yo he tenido la oportunidad de ver aquellos ríos que salen del río.
Entonces, ¿esto cómo lo vamos a denominar? Habla, mire por ejemplo, pues, mira acá, a ver, mira por acá, mira por acá, muchachos. Miren, miren la flechita. Esta flechita nos indica que hay un río, especialmente jóvenes, que está, en este caso, saliendo. Miren, miren cómo sale, o miren cómo desvía. Entonces, ¿esto cómo se hace? Jóvenes, esto se llama, muchachos, habla, se llama efluencia. Entonces, vamos a poner por acá, para que nunca te olvides, ¿ya, jóvenes? Y vamos a poner el término efluencia. Efluencia. Profe, ¿qué es efluencia? Entonces, miren, efluencia es cuando un río ingresa, ingresa, o cuando sale, ¿no? ¿Sí? Cuando un río sale, sale de los. Listo. Eso se llama efluente. Ahora, hay otro término con el que ustedes nunca deben olvidar, que viene a ser el término cauce. Cauce. Cauce, también conocido como el lecho, también conocido como, en este caso, jóvenes, canal. Ahora, ¿qué es cauce? ¿Qué es cauce, jóvenes? Alguien sea por ahí acerca del término cauce. ¿Qué será el término cauce? Vamos. Entonces, para que nunca te olvides, vamos a poner por acá. El término cauce hace referencia, muy bien, cuando oír el desplazamiento de un río mediante un canal. ¿Te pones? Entonces vamos a poner por acá. Profe, ¿qué es cauce? El cauce viene a ser pues el camino, el camino, el camino, o el conducto, pues, conducto. Profe, ¿qué es cauce? El camino o conducto por donde se desplaza, ¿quién más? Desplaza un río. Esto lo vamos a enviar nosotros jóvenes, habla como cauce. ¿Te vas a enviar? No, profe. No, 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 para nada. Ahora, hay otro término, jóvenes. Hay otro término. Otra característica de un río, que viene a ser qué cosa, profe. Vamos. Que viene a ser, pues, en este caso, el término, a ver, ya está cauce, camino, régimen. Muy bien, ahora, otro término que nunca debe ser talver. Profe, ¿cómo si talver? ¿Qué es talver ahora, profe? Entonces, talver, talver, talver. Miren, miren, el talver hace referencia a la zona más profunda, profunda de un cauce. ¿Sí? ¿Qué era el cauce? El cauce era el canal, ¿sí? El canal por donde se pasa un río. Entonces, este canal tiene su zona profunda. Y a esta zona profunda, ¿cómo lo vamos a dar tal vez? Por ejemplo, acá tenemos un río. Recuerden que hay un río, o hay ríos que separan un país con este país. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? Porque sabe que a partir de este río me pertenece a mí. Pero ¿cómo nosotros vamos a dividir al río? No, para ello nos vamos al punto más profundo. El punto más profundo de un río será el límite entre un país y otro país. Entonces, ¿para qué sirve un tabla? Para limitar, para delimitar. ¿Ya, muchachos? Bien. Ahora, si viene otro término, Jorge, otro término importantísimo. Bueno, ¿qué término? A ver, vamos a ver. Si viene el término, pues en este caso, cuenca. Si pones, acá tenemos el término cuenca. ¿Qué es cuenca? ¿Qué es cuenca? Preguntaron o preguntó la Universidad de Huachi. Entonces, jóvenes, vamos a poner por acá el término cuenca para que nunca te olvides. Esto preguntó la Universidad de Huachi. Muy bien, y muchos alumnos están volando ahí. ¿Por qué? Porque confunden a la cuenca con el cauce. Y eso está mal. Está mal, jóvenes. Entonces, vamos a poner por acá. ¿Qué es cuenca? Una cuenca viene a ser el espacio
el espacio. Miren, una cuenca viene a ser el espacio, espacio, espacio o territorio, 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 donde un río está con, con su sistema, sistema que fluvial, o sea, con sus afluentes y efluentes. Todo este gran recorrido, todo este gran territorio, nosotros cómo lo vamos a denominar, joven? Lo vamos a denominar, pues, en este caso, cuenca. ¿Qué es una cuenca? Territorio, espacio que abarca un río con su sistema fluvial, o sea, con efluentes y afluentes. ¿Te vas a olvidar? No, profe. Ahora, miren, esta cuenca, pues, tiene división. Entonces, acá nosotros vamos a poner o seleccionar la división de una cuenca. Sí, porque esto también preguntan, ¿no? Vamos a poner por acá división. División. Muchachos, ¿en cuánto se va a tener que dividir, en este caso, una cuenca? En 3. Entonces vamos a poner por acá para que nunca te olvides ya. Porque esto también pones, aunque no lo creas, suelen preguntar. Entonces, vamos a ver por acá. Miren, ¿eh? División. Tenemos una primera división por acá. ¿Sí? Una división por acá. Una división por acá. 2. Y por acá. Miren. La primera división de una cuenca, ¿cómo lo vamos a poner? Como cuenca. Cuenca. Cuenca exorreica. Muy bien. Y por acá tenemos otra cuenca. Cuenca ¿qué? Cuenca arreica. Arreica. Y por acá tenemos otra cuenca. Cuenca, a ver, cuenca en este caso endorreica. Cuando nosotros hablamos de cuenca exorreica, hacemos referencia, jóvenes, a un territorio, un espacio donde un río llega a desembocar sus aguas en el mar. Entonces, cuenca exorreica es cuando desembocan a un mar. ¿Japones? O sea, cero de profe, cuenca arreica. ¿Qué es una cuenca arreica? Es cuando se, se evapora. ¿Japones? Muy bien, entonces continuando con esto. Por acá necesita recorrer el espacio con posible. Listo. Profe, ¿y qué es una cuenca en este caso endorreica? Cuenca endorreica, jóvenes, hace referencia a que cuando llegan a desembocan a un lago, o sea, dentro del continente. Vamos a ver. Profe, ¿qué es una cuenca exorreica cuando llegan a desembocar a mar? O sea, salen del continente, son ex afuera, ¿no? Profe, cuenca arreica cuando se evaporan en sus caminos. Por la falta de caudal, estos ríos tienden a secarse, a evaporarse. Y cuenca, en este caso, endorreica, dentro, cuando van a desembocar dentro del continente. Ya con esa distancia. No te olvides, ahora, la gran pregunta es, habla, el río Guadalajara, el río Chancay, el río Guión, habla, vamos, ¿qué tipo de cuenca? Muy bien, cuenca exorreica, porque sus aguas llegan a desembocar al mar peruano. Entonces, bueno, esto acá es importantísimo, es básico para que tú puedas resolver cualquier tipo de preguntas si es o si se trata por la interpretación. Bien, ahora, córtala ahí. Córtala ahí. Muy bien, jóvenes, continuando en este caso con la clase. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de hidrografía peruana o vertientes hidrográficas del Perú, hablamos en este caso del Pacífico, el Amazonas, el Pacífico,
el término o la vertiente geográfica y titicaca ya está en virtualización. Pero por extensión de la clase, pasó lo que viene a ser la vertiente del Amazonas. Y esto es uno de los puntos que también se preguntan. Por lo tanto, hay que prestar atención. Bien, listo. Tú sabes que el término vertiente hace referencia a un conjunto de ¿qué? Ríos, a un conjunto de ¿qué? Cuencas. Pero acá dice vertiente del Amazonas. Entonces, ¿por qué dice vertiente del Amazonas? Lo que pasa es que los ríos andinos y amazónicos de nuestro país van a tener una finalidad. ¿Cuál es su finalidad? De formar el río más largo del mundo, que viene a ser el Amazonas. Recuerden, el río Amazonas es el río más largo, en este caso, jóvenes, del mundo. Y los ríos andinos y amazónicos del Perú van a formar a este gran río. Entonces quiere decir que el origen del río más largo del Perú, ¿dónde se encuentra? En el territorio peruano. Y eso hay que, en este caso, recordar siempre. Pero, si te preguntan cuántos países recorre el río Amazonas, en este caso viene a ser 3 países. Perú, Colombia y Brasil. ¿Recuerdan que Colombia tiene profe? Así es, joven. Recuerden el tratado de qué? Como los años, donde el Perú va a entregar el trapecio de Leticia. Y gracias a este lugar del nuevo trapecio de Leticia, Colombia va a tener salida, en este caso, la Amazonas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Listo? Bien. Entonces, pero cuando hablamos del río Amazonas, o sea, hacemos referencia a la cuenca del Amazonas. Miren, cuando hablamos del río Amazonas, hacemos referencia a la cuenca del Amazonas. Entonces, esta bendita cuenca llamada Amazonas va a formar parte de muchos países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, las Guyanas, o sea, son como siete países jóvenes que serán parte, ¿no?, de la gran cuenca del Amazonas. ¿Listo? Entonces, una pregunta de examen, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los países sudamericanos que no forman parte de la cuenca del Amazonas? Por si acaso, que esto de acá, jóvenes, es la cuenca. Es la cuenca del Amazonas. Amazonas. Cuando nosotros hablamos de cuenca, hacemos referencia a todo río. Entonces, aquí no estamos haciendo referencia, vamos al río Amazonas. Pero cuando hablamos de vertiente, hacemos referencia a ese gran sistema fluvial o ese gran sistema de muchas cuencas que van a ser partes del río Amazonas. Miren, entonces la cuenca del Amazonas, ¿por cuántos países se pueden mirar? 7 países. Algunos mencionan 8, ¿verdad? Pero ¿qué ríos no forman parte de esta cuenca? Por ejemplo, diré, ¿qué países no forman parte de esta cuenca? Por ejemplo, ahí tenemos a Chile, ¿cierto? Chile. También tenemos en este caso a Argentina. Argentina. Tenemos en este caso, jóvenes, también, profe, a Paraguay. Y a jóvenes paraguayos y Uruguay. Esos países no forman parte, pues, de la cuenca del Amazonas. ¿Entendieron? Bien, listo. Ríos de Venezuela llegan a Amazonas. Ríos de Colombia, ríos de Ecuador, ríos de Perú, ríos de Bolivia, ríos de Brasil, ríos de Guyana llegan donde al Amazonas. ¿Lo pones? Listo. Bien, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las características que presenta esta vertiente? Entonces vamos a poner por acá sus características. Esa característica siempre viene por tanto a en anota. Entonces vamos a poner por acá características. Listo. Miren, una de las primeras características de la vertiente gráfica, ¿cuál es? El tipo de cuenca. Entonces vamos a poner por acá cuenca. A ver, ¿qué tipo de cuenca? ¿Exorrecta, endorrecta o recta? Muy bien. Tiene que ser, pues, en este caso, cuenca exorrecta. ¿Por qué cuenca exorrecta? Porque recuerda que el río Amazonas llega a los Atlánticos, ¿no? Pero algunos textos mencionan que aquí en el Perú el río Amazonas cuenta endorrecta, ¿no? Sí. Ahora, entonces, profe, ¿qué más? Régimen. Vamos a poner por acá régimen. Régimen. Habla. ¿Qué tipo de régimen presentan estos ríos? Habla. ¿Irregular o regular? Régimen regular. ¿Por qué régimen regular? Porque recuerda que van a mantener su caudal. Si pones estos ríos no se seca, ¿cierto? Mantienen su caudal. Ya, muchachos, listo. Ahora, ¿qué más por ahí, profe? ¿Qué más por ahí? A ver, entonces,
Eh, Profe, ¿serán navegables? Claro, por lo tanto son navegables. Navegables. Son navegables. Muy bien, ¿ah? ¿Por qué? Porque estas aguas son tranquilas, permiten la navegación. ¿Pones? Otra característica, muchachos, de estos ríos, a ver, ¿qué más? Cuenca, régimen, sí, lamentablemente son conta- contamin- contaminados, contaminados, son ríos contaminados por derrames de petróleo. ¿Pones? O derrames de petróleo. Ujú. Y por derrames de petróleo. El río Amazonas, por ejemplo. Hay un río que se llama eh, Río Corrientes. Ese río está prácticamente contaminado por puro petróleo. Y luego termina entrando al río Amazonas. Ahí está. Entonces, son puntitos que ustedes deben siempre recordar, cajones. Muy bien, listo. Específicamente por los ríos de la vertiente geográfica del Amazonas provienen pues de las alturas de la Gran Cordillera Blanca. Muy bien, listo. Ahora, había a veces una pregunta que decía, ¿cuál es el nudo importante, el nudo principal que es el responsable para originar cantidad de ríos aquí en el Perú? Entonces, no te olvides de este nudo. Acá tenemos un nudo y acá tenemos otro nudo. Esos nudos tienen nombre. Por ejemplo, acá tenemos al nudo de Pasto. Ahí está, el nudo de Pasto. Este nudo de Pasto, jóvenes, es importante. ¿Por qué? Porque a partir de este nudo nacen muchos ríos, cantidad de ríos. Es por ese motivo que a este nudo nosotros vamos a denominar como cantidad de ríos. Mira, ¿qué es un nudo? Un nudo viene a ser reunión de muchas cordilleras. Mira la cantidad de cordilleras que se reúnen. Eso se llama nudo. Acá tenemos un nudo, el nudo que habla, el nudo de Vilcanota. Vilcanota. Es importante. Entonces, no se olviden, bien, chévere. Ahora sí, vamos a, en este caso, partir y dar a conocer cuáles son los principales ríos de la vertiente geográfica del Amazonas actualmente. ¿Dónde está el punto de inicio propio? El punto de inicio está en el departamento de Arequipa. Sí, nos vamos a tener que ir al departamento de Arequipa. En el departamento de Arequipa se encuentra el punto de inicio. Entonces, no te olvides de este departamento. En este departamento llamado eh, Arequipa, ahí encontramos al primer río que será parte de esta gran vertiente. ¿Cómo se llama este río? Habla, lo vamos a llamar así, río Monigote. Río Monigote. El río Monigote proviene de las partes altas de la cordillera Chila. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de cordillera geomorfología andina? ¿Sí, no? Yo te dije, sí, no. Recuerda, y nunca olvides a la cordillera de Chile. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el origen más remoto del río Amazonas. Entonces, este río Monigote, que es el primer río, el principal río Jones, se origina pues en la cordillera de Chile. Entonces por acá vamos a poner su origen. Ahí está. Acá tenemos este río, el río Monigote. ¿Dónde está el origen? Origen. Habla, ¿dónde está el origen? Vamos, te dice. El origen se encuentra en la cordillera, ¿qué? Chila. Chila. Muy bien. Profe, si a mí me preguntan qué región, entonces, respóndele, respóndele. Entonces vamos a poner por acá región. 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 Habla, ¿qué región? Piensa región, en este caso de Arequipa. Arequipa. Muy bien. Profe, si me preguntan qué cadena, responde, cadena. Habla, ¿qué cadena? Viene a ser la cadena, en este caso, ¿cuál es? Occidental. Cadena occidental. Occidental. Mejones, inspire. Habla, el primer río llamado Monigote, ¿dónde se origina? Habla, origen, la cordillera de Chile. Profe, región Arequipa, cadena occidental. Porque tú sabes que este ramal de cordilleras, ¿cómo lo vamos a denominar?
lo vamos a llamar como cadena. ¿Pero qué cadena? Occidental. Se encuentra en la parte occidental. Bien. Entonces, ahí se origina el río Monigote. El río Monigote empieza a desplazarse. Al desplazarse, jóvenes, va a entrar a otro departamento. ¿Qué departamento? Muy bien, va a tener que entrar al departamento de Purímac. Al entrar al departamento de Purímac, este río va a tomar el mismo nombre que el departamento. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Apurímac. Entonces, chévere, profe. Números. Entonces tenemos a otro río. ¿Qué río? El río Apurímac, ¿sí? El río Apurímac. Muy bien, listo. Acá se encuentra el famoso río Apurímac. ¿Te vas a olvidar? No, profe. No, nunca me voy a olvidar. Listo. Profe, una pregunta. El río Purímac y Monigote son los mismos ríos, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la denominación, el concepto cambia con la ubicación, ¿sí? Recuerda que la Purímac nace pues, en Pereira, Chile, región Purímac, arena occidental. Solamente que cambia de denominación porque se encuentra en el departamento. Ahora, tenemos un río bendito. Unos ríos que siempre vienen preguntas en esta misión. A ver, ¿de qué río estamos hablando? Habla, estamos hablando de este río verde. ¿Y quién es ese río verde, profe? Ese río verde, jóvenes, mire dónde viene el nombre de Pascua. Ya, ese río verde, ¿cómo se llama? Muy bien, el río Mantaro. Entonces, acá tenemos el río Mantaro. ¿Y has oído del río Mantaro? No, profe. Entonces, siempre tenlo presente en tu mente, ¿ya? En tu mente y en tu corazón. Listo. Tenemos, jóvenes, al famoso río Mantaro. Río Mantaro. Unos ríos que siempre vienen según este examen más claro. ¿Por qué es importante el río Mantaro? Lo primero que te van a preguntar, jóvenes, es su origen. Porque ya ven en pregunta examen, origen. Vamos a poner por acá origen. Su origen se encuentra especialmente en una laguna. Lago, laguna, 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 laguna de, en este caso, Acococha. Acococha. Profe, ¿qué significa coche? Lago, laguna, ¿ya? Listo. También se encuentra por ahí, pues, el nudo de Pascua. Ya. Importancia de este río. ¿Por qué es importante, Juan? Habla. Es importante porque es considerado como el río intermedio más poblado. O sea, forma pues el valle más poblado. Para que no te olvides, te voy a hacer un ejemplo. Te voy a citar el profe, forma, forma el valle más poblado. Okay. ¿Cómo se llama ese valle más poblado? Mantaro. Se llama Mantaro. Muy bien, ahora, ¿qué más por ahí, jóvenes? Es considerado como mayor producción hidroeléctrica. ¿Sí? Apunta ahí. Es considerado como mayor productor. ¿Otro qué? Hidroeléctrica. Pero fíjense cómo así, ¿ah? Lo que pasa es que en Misagua se encuentran las centrales hidroeléctricas más grandes, porque de verdad, Santiago Antiguo y lo reconoció, Santiago es que se va a obtener gracias a las aguas del río Mantaro. Entonces, el río Mantaro ahora con quién se va a encontrar, con Prima. Hay un encuentro, pues. Hay un encuentro. Y ese encuentro, ¿cómo se llama? Confluencia. Y tú sabes que gracias a ese encuentro, un río, ¿qué hace? Origina otro río. Mira este río, moradito. ¿Saben cómo se llama ese río? El río N. Entonces, jóvenes, vamos a poner por acá al famoso río N, para que nunca te olvides, muchachos. Entonces, acá abajito vamos a poner el río N. Y acá vamos a poner el río N. Hablamos por acá, flechita. Y acá tenemos al famoso río N. Río N. Listo. Muy bien. Luego tenemos a otro río. Por ejemplo, miren, el río N está partiendo y ahora se va a encontrar con este río verde. Ese río verde, ¿cómo se llama? Ese río verde, jóvenes, ¿cómo se llama? Ese famoso río verde, ¿cómo se llama? Por la referencia. Muy bien, se llama, jóvenes, el río Pereneo. Entonces tenemos el río Pereneo. Pereneo. Ahora, ¿y por qué es importante el río Pereneo? Porque pasa, jóvenes, que ese río forma el valle de Chanchamayo.
Chamayo. Y ahora, ¿y por qué es importante el Valle Chamayo? Fácil. Mayor, mayor productor que habla, productor de café. Dice que acá, jóvenes, se cultiva el café más caro del mundo, el café Misha. El café Misha. ¿Saben cuánto cuesta el kilo de café Misha? $1.400. O sea, en Perú se encuentra el café más caro del mundo, el café Misha. $1.400. Ahora, mira, en el primer se encuentra eso. Al encontrarse, ¿qué va a pasar? Confluencia. Entonces, así nace un río. Un río. ¿Y cómo se llama este río? Andrejito, mira. ¿Y cómo se llama este río, jóvenes? El famoso río Tambo. Entonces, acá tenemos el famoso río Tambo. ¿Te vas a olvidar, profe? No, para nada. Entonces, acá tenemos el famoso río Tambo. Miren, acá tenemos el río Tambo. Muy bien, jóvenes. Ahora, listo. ¿Por qué es importante el río Tambo, jóvenes? Porque forma el Congo. El Congo de Tambo. Cuando recuerde que un Congo es igual que un cañón, pero es menos profundo, jóvenes, y es más ancho. Vamos a aprovechar para la construcción de que habla de centrales eléctricas. Luego tenemos un río que viene de muy de nota, habla de río, habla, mira cómo se desplaza este río, de sur hacia norte. ¿De qué río estamos hablando? ¿De qué río estamos hablando? Un río donde se bañaban los incas. Habla del río del río Urubamba. Estamos hablando, jóvenes, del río Urubamba, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a poner acá. Acá tenemos el río, el famoso río Urubamba. Miren el río Urubamba. Ahora, ¿por qué es importante el famoso río Urubamba? También conocido como río Sagrado Incas. Vamos. ¿Por qué es importante el río Urubamba? Vamos. Lo primero que te van a preguntar, claro, siempre, origen. Origen. ¿Dónde se encuentra el origen del río Urubamba? Entonces, el origen se encuentra al origen. Origen. ¿Dónde se encuentra el origen, jóvenes? Se encuentra en la laguna. Laguna, sí, Sacoche. Mejor se encuentra en la laguna Sacoche. Muy bien. ¿En qué cordillera, profe? En la cordillera, pues en este caso, Santanosa. Muy bien, en un nevado llamado Tundurana. ¿Y por qué es importante? Él te van a preguntar. Porque forma, forma un pongo. ¿Saben usted cómo es un pongo? Forma el pongo de Mainique. Esto siempre pregunta. ¿Qué río forma el pongo de Mainique? Urubamba. Ahora, miren, el río Urubamba se va a desplazar. Al desplazar se encuentra con este río llamado Tambo. Entonces, al encontrarse con este río llamado Tambo, pues van a formar a este río. Al río más septentrional del Perú, al río más largo del Perú, al río más meándico del Perú. ¿Cómo se llama? El Ucayali. Entonces, acá tenemos, jóvenes, al famoso río Ucayali. ¿Te vas a olvidar? No, profe. Entonces, vamos a poner acá. Río Ucayali. ¿Por qué es importante el río Ucayali, jóvenes? Muy bien, es el más largo del Perú. ¿Y cómo se está originando este río? Por las confluencias de Tambo de Bamba. Ahora, ese río Ucayali, que es el río más largo del Perú, ahora va a esperar al segundo río más largo del Perú. ¿Y cómo se llama el segundo río más largo del Perú que viene? Habla también musical. ¿De dónde, profe? Mira. ¿Cómo se llama este río? ¿Cómo se llama este río? Este río es Marañón. Es el famoso río Marañón. Entonces, jóvenes, vamos a poner por acá las características del río Marañón, porque esto también, jóvenes, aunque no lo creas, siempre viene pregunta exacta. Entonces, ahí, jóvenes, tenemos el famoso
¿Río qué? Río Marañón. Marañón. ¿Y por qué es importante el famoso río Marañón? Es de gran importancia, miren, el famoso río Marañón es el segundo río más largo, pero es el más caudaloso del Perú, También conocido como más, más que, más inter, 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 eh, interdepartamental, departamental. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que este río va a recorrer muchos departamentos. Empieza desde Huánuco, luego se va a Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, y esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. 6 departamentos que va a recorrerse. Lo curioso es que este río tiene un afluente, y su afluente se encuentra acá. ¿Sabe qué es un afluente? No, cuando un río ingresa a otro río. Y ahora, y profe, ¿y cómo se llama ese río? Vamos a ponerlo por acá. Ese famoso río, jóvenes, se llama Mantaro. Entonces, acá tenemos al río, Mantaro. Entonces, ¿por qué es importante el río Mantaro? Es el afluente del Marañón. Pero, vamos a poner por acá, forma el valle amazónico, amazónico, amazónico más poblado. ¿Qué río forma el valle amazónico más poblado? Cones, Mandado. Ahí se encuentra pues Chanchamayo, ahí se encuentra pues en este caso Muribamba, o bien San Martín, Quinto María. ¿Listo? Ahora, entonces, viene por acá, el Ucayali y el Marañón, ¿qué van a hacer? Encuentro. ¿Cómo se encuentra con Flu? Con Flexi. Y así van a formar un río. ¿Cómo se llama ese bendito río, profe? Ese famoso río Amazonas, por favor. Aquí se origina nuestro río Amazonas. Entonces, para que nunca te olvides, lo voy a poner color. Acá tenemos el río Amazonas. Este es el río Amazónico. Oye, pero en el Perú no es el río más largo porque hace un pequeño recorrido nada más. El que tiene mayor recorrido joven es este río. El segundo recorrido es este río. Entonces, ahí tenemos el río Amazonas. Listo. Una vez preguntaron de esta manera, ¿cuál es el afluente más largo del Amazonas en el Perú? Para ello tenemos que citar a este río. Miren este río. Ya. ¿Cómo se llama ese río, jóvenes? Es el famoso río Napo. Entonces, vamos a poner por acá, río Napo. ¿Por qué es importante el río Napo, jóvenes? Porque es el afluente más largo del río Amazonas. Amazonas. En el Perú. Ahí está. Pero, profe, ¿y cuál es el río considerado como el afluente más largo del Amazonas, así en general? Este famoso río Madeira. Pero en el Perú es el río Napo, que es el afluente más largo del Amazonas en el lado peruano. Entonces, ahí tenemos la vertiente geográfica del Amazonas. ¿Cuál es eso? Entonces, muy bien, jóvenes, entonces hablamos en este caso de los relieves del Perú. Y uno de los puntos que en este caso faltó completar y agregar, jóvenes, fue geomorfología del Amazonas. Ya tú sabes la geomorfología de la costa peruana. Ya tú sabes la geomorfología, especialmente, jóvenes, de la zona andina, y ahora falta pues la geomorfología de la zona. Entonces, en esta pequeña parte de clase, jóvenes, vamos a complementar la geomorfología del Amazonas. Cuando nosotros hablamos de la geomorfología del Amazonas, recuerda que ya se va a tener un negocio.
selva alta, también conocido como rupa rupa, y tenemos a la selva baja, también conocido como o magua. Bien, entonces la selva peruana, la Amazonía, que es una de las regiones más extensas del Perú, jóvenes, claro, obvio, la menos poblada también, pero con lo que presenta mayor biodiversidad, se va a tener que vivir en dos zonas, selva alta y selva baja, rupa rupa o magua. Bien. Lo primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una comparación de estas dos divisiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la selva alta, hay que recordar que ella tiene que ser la más que lluviosa, lluviosa. Tanto así, el punto más lluvioso del Perú se encuentra acá, que es Cusco y ya pones a distancia. ¿Por qué, profe? Recuerden que acá habrá una gran concentración de nubes. Esas nubes vienen, pues, gracias a los vientos del este. Los vientos del este, jóvenes, soplan, traen consigo estas nubes. Deberían continuar con su paso, con su camino, pero serán detenidas en esta selva alta por la cadena oriental de la cordillera de los Andes peruana. Japones, hay gran concentración de nubes, ella será la más lluviosa. Por lo tanto, también es la más nubosa. Japones no se olvide esa. Y también es la más poblada o poblada. ¿Sí? Recuerden que la gran cantidad de habitantes jóvenes se van a encontrar acá. Hoy en ciudades como Río, tipo Tocachi, Aguas, muy bien Oxapam, ¿verdad? Moyobamba, San Martín, Japones, hoy se encuentran en la selva alta. Ahora tenemos a la selva baja. Y cuando nosotros hablamos de selva baja, ella viene a ser, claro, ella es la más extensa. Ella viene a ser la más soleada, ¿sí? Ella es la más soleada o calurosa. Calurosa, tanto si como y acá se encuentra el punto más, el punto más cálido del Perú, que viene a ser Meshuya, Sacramento, ¿verdad? Allá, con 15 grados centígrados. ¿Qué más por ahí, profe? Ella viene a ser región, o su región que presenta mayor bio, bio, bi, diversidad. También pones, viene a ser la más húmeda, viene a ser la más húmeda. La pones, entonces, no te olvides, son puntos, son básicos para tu preparación académica. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿qué es la diferencia entre la selva alta y la selva baja? Ahora, porque nos interesa, los relieves. ¿Qué relieves encontramos en la selva alta? Uno de los primeros relieves que nosotros vamos a encontrar acá, en esta región, vienen a ser, pues, en este caso, los colón de la raíz. Vienen a ser, en este caso, las cuevas. Las cuevas. Esas cuevas se encuentran acá. Esas cuevas se encuentran acá. Recuerden que una cueva se forma gracias a la erosión geográfica, ¿verdad? Ahora, una de las cuevas importantes del Perú viene a ser la cueva de Huagapo. ¿Recuerdas o no te acuerdas de esta cueva? Como propia cueva, Huagapo. Huagapo. ¿Y por qué es importante esta cueva de Huagapo? Ella viene a ser la más bien profunda del, del Perú. Profe, ¿dónde se encuentra? En Junín. Sí, se encuentra en Junín. ¿Qué parte de Junín, profe? Tarma, ¿verdad? Perla de los Andes, mejor. ¿Sí? Muy hermoso ese lugar. También tenemos a la cueva de las lechuzas, que se encuentra en Huánuco, que es considerada como la más turística del Perú. Luego tenemos jóvenes, en este caso, a los congos, ¿ya? Tenemos a los congos. Hace rato te expliqué eso, o días atrás te expliqué que un congo viene a ser, pues, unos cañones amazónicos. A diferencia de los cañones amigos, estos congos son menos profundos y son más amplios, y son aprovechados para la construcción de ¿qué? Centrales de refrigeración. Entonces, congos, cañones, en este caso, amazónicos. Cuando un río de erosión de la cadena oriental formará, pues, en este caso, congos. Más importante, para que nunca te olvides, escribe por acá, viene a ser el Congo, el Congo que el Congo de Manteluchi.
A, C, H. ¿Por qué, profe? Porque es la más extensa. Es la más extensa. Luego tenemos a otras plataformas, llamadas cataratas. Cataratas. Profe, en el Perú también cataratas, claro, jóvenes, en el Perú también cataratas. Entonces, una de las cataratas importantes que uno nunca debe estudiar tiene que ser las tres hermanas. Las tres hermanas. Hermanas. Muy bien. También está Gopa. Pero ¿por qué es importante las tres hermanas? Ella dice la más alta. Alta del Perú. Del Perú. Profe, una pregunta, ¿de cuál es la catarata más alta del mundo? Salto del Ángel. Y recuerda que la catarata, las tres hermanas, ella ocupa el tercer, ¿sí? Ella ocupa el tercer lugar. El tercer lugar en los conocimientos más altos del mundo. El tercero más alto del mundo. ¿Vale? Acá. Ahora, luego tenemos altos relieves. ¿Y cómo se llaman estos altos relieves? Los valles. Valles. Longitudinales. ¿Por qué son importantes los valles longitudinales jóvenes? Que la selva alta es una más productiva. Los productos acá son agroindustriales. Estos productos jóvenes pueden ser destinados a la agroindustria, agroexportación. ¿Qué cultivos se van a tener que cultivar acá? Café, claro. El cacao, jóvenes, el cacao que es un fruto de excelente calidad para chocolate, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, valles longitudinales. Uno de los valles que nunca debe estudiar es en este caso el valle de Chanchamayo. ¿Por qué es importante el valle de Chanchamayo? Entonces, valle de Chanchamayo. Chanchamayo. Habla, ¿por qué es importante el valle de Chanchamayo? Muy bien, bueno. Claro. Este valle es importante porque es el mayor, ¿sabes qué? Mayor productor, productor de café. Pero recuerden el valle de Guayaga, el valle con mayor producción de qué? De coca, el valle más poblado de la selva alta, el valle de mayor potencial agroindustrial de Sudamérica, así es considerado el valle de Guayana. Ah, claro que es una zona roja también, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos los relieves de la selva alta y ahora vamos a los relieves de la selva baja. Esto es fácil. Quizás por ustedes no sea difícil, pero es fácil. Los relieves de la selva baja se clasifican de esta manera. Miren, lo primero que acá vamos a citar, o qué relieves se encuentran por acá, más o menos. Los primeros fondos que están, pues, en este caso, los altos, o los relieves filos. Los filos. ¿Qué cosa es un filo? Un filo es un terreno de la selva baja que se utiliza por ser la parte más, asumiendo para que no te equivoques. El filo viene a ser la parte más alta de la selva baja. ¿Sí? Acá hay hasta carreteras. Si bien es cierto, la Amazonía en la selva baja no hay carreteras, pero en ella sí encontramos carreteras por partes nada más. Luego siguen quienes, los altos. Luego están los altos. Muy bien. ¿Y por qué son importantes los altos? Es la más poblada. Poblada en la selva baja. Listo, chicos. Acá también se ve una agricultura. Agricultura. Pero esta agricultura es permanente. Luego tenemos, en este caso, jóvenes, a otro tipo de relieves. Profe, ¿a qué relieves vamos a tener por acá en jóvenes? Acá, jóvenes, tenemos a las restingas. ¿Y por qué son importantes las restingas? Entonces, miren, profe. Vamos ahora a hablar de las restingas. Tenemos a las restingas. Muy bien, restingas. Restingas. ¿Y por qué son importantes las restingas? Entonces, apunten ahí, jóvenes. Las restingas vienen a ser zonas. ¿Sí? Así lo vamos a mencionar ya. Zonas, zonas inundadas, por, por estaciones. Zonas inundadas por estaciones.
le pones discusión. Te explico, cuando los ríos aumentan su caudal, llegan a inundar a las represas. Entonces, acá se puede desarrollar agricultura así como una agricultura jóvenes temporal, ¿no, muchachos? Como cultivos de maíz, plátanos, yuca en las regiões. Pregunta y examinación. Relieves de la selva baja que se inundan por periodos de meses. Y luego tenemos a las tahuampas. Tahuampas. ¿Por qué son importantes las tahuampas? Entonces vamos a poner acá. Las tahuampas son importantes porque son zonas, siempre, siempre que inundadas. Bien, ¿no? Pregunta de examinación, relieve de reserva baja que siempre se encuentran inundadas las tahuampas. O también te podrían preguntar en qué parte de la selva baja se encuentran, en este caso, los pantanos en las tahuampas. Ahí nos quedamos.